Institución Educativa República de Israel presenta 2 años de vacaciones de Julio Verne. 2 años de vacaciones de Julio Verne, versión abreviada de Silvia Robles. Al referirse a las obras de Julio Verne, conviene mostrar primero el ámbito histórico en que se gestaron sus obras. Son los años en que, dicho brevemente, se inventar. Motivados por la utilización del método científico para observarlo todo, sus contemporáneos se dedican a la investigación en los más variados campos. Los químicos, los físicos, los biólogos, entre otros, hacen importantes descubrimientos en sus respectivas ciencias. La geología, la paleontología y la oceanografía inician también una espectacular carrera de descubrimientos. La aplicación de los hallazgos científicos a los más diversos quehaceres genera la tecnología y el comienzo de la escala de las invenciones. El barco de vapor, la hélice para propulsarlo, el ferrocarril, el telégrafo, el globo dirigible, la máquina de coser, la fotografía, la radio, el cemento armado, la dinamita, la dinámico-eléctrica, son entre muchos más algunos de los inventos que producen cambios revolucionarios en la sociedad del siglo XIX. Simultáneamente, las grandes potencias, entre las que se hallaba entonces Francia, promueven múltiples exploraciones geográficas para expandirse y colonizar territorios. Ni siquiera los polos terrestres escapan a estos móviles y se inicia su exploración. Julio Verne recogerá mucho de todo esto en sus obras. Los descubrimientos y las invenciones serán los pilares temáticos sobre los que edificará sus novelas. Ahora conozcamos un poco sobre la vida y obra de Julio Verne. Julio Verne nació en 1828 en Nantes, un importante puerto situado en la desembocadura atlántica del río Loira, al este de Francia. La efervescencia de la vida portuaria hace soñar a Verne con ser marinero y protagonizar aventuras a través del mundo. A los 11 años de edad huye de su casa para enrolarse como grumete, pero su padre, que quiere que sea abogado como él, lo encierra y castiga duramente. Además de soñar con ser grumete, también sueña con su prima, que continuará enamorado hasta la adolescencia, pero la cruda realidad interviene nuevamente. Su prima se casa con un hombre de gran fortuna. Posiblemente la sublimación de ambos sueños frustrados lo empujan a la creación literaria. Ahora viajará con la imaginación y muchas situaciones difíciles en que se hallarán sus personajes se resolverán con dinero, que puede comprarlo todo, incluso el amor. En 1847, Verne escribe su primera obra, Alejandro VI, una tragedia en verso que nunca se pone en escena. A los 20 años de edad se traslada a París para estudiar Derecho. El muchacho sabe que allí existe el ambiente propicio para hacer lo que realmente le interesa, que es escribir. París está convulsionado. En febrero de aquel año 1848, Luis Felipe de Orleans ha abdicado y se ha proclamado la Segunda República, pero esta no durará mucho. En 1851, Luis Napoleón Bonaparte da un golpe de estado y restaura al año siguiente el imperio, encabezándolo como Napoleón III. Tanto y ayudado por Alexandre Dumas padre, Verne logra estrenar una de sus obras de teatro, Le Pays Rompu. Y cuando 2 años más tarde termina sus estudios de Derecho, decide entregarse íntegramente a la literatura. No solo los hechos que ha presenciado, los escritores que ha conocido y los círculos científicos que ha frecuentado han influido en él. La lectura de Filosofía del socialismo, transformaciones en el mundo y en la humanidad, publicada por Wepin en 1850, y del Catecismo positivista, publicado en 1852 por Auguste Comte, causan una profunda impresión en el joven y lo empujan a la búsqueda de cómo transformar el mundo aprovechando los fascinantes descubrimientos de sus contemporáneos. Durante los 10 años que siguen, Verne se dedica apasionadamente a estudiar para poder llegar a ser un novelista científico. Entretanto, en 1857 se casó con una viuda que tenía 2 hijas, pero a ninguna de las 3 les prestó mucha atención. En 1862, un conocido de los círculos que Verne frecuenta intenta cruzar en globo el Canal de la Mancha. La hazaña hace de detonante en Verne, quien empieza a escribir 5 semanas en globo.
En esta novela el escritor relata cómo un famoso explorador cruza África en globo en solo 5 semanas. Parte de la isla de Zanzíbar al este de África y llega cerca de la desembocadura del río Senegal en el Atlántico. En su aventurada travesía descubre las fuentes del Nilo, une los itinerarios y conexos de los grandes exploradores de entonces y logra lo que en su tiempo parecía irrealizable. La obra se publicó en 1863 y obtuvo un gran éxito. Verne ya no dejaría más de escribir, de estudiar, de viajar. Publicaría más de 70 novelas, 4 ensayos y escribiría 23 obras de teatro y varios libretos para óperas y operetas. Aparte de la ya citada, sus novelas más conocidas y que continúan publicándose son Viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Strogoff, 2 años de vacaciones y un capitán de 15 años. Viaje al centro de la Tierra es quizá la más imaginativa y la menos científica de las novelas de Verne. En De la Tierra a la Luna, un grupo de artilleros norteamericanos sin trabajo se ha terminado la guerra de secesión. Discuten la posibilidad de hacer llegar un proyectil hasta la Luna. Cuando han definido cómo realizar su increíble proyecto, aparece un personaje decidido a tripular el proyectil. Tras muchos estudios y discusiones, termina siendo 3 de los tripulantes. El fantástico viaje espacial se efectúa y aunque los astronautas no logran descender en el satélite de la Tierra, quedan atrapados por su fuerza de gravedad, orbitándolos hasta que descubren cómo regresar a su planeta. Con La vuelta al mundo en 80 días, Verne prosigue con sus viajes fantásticos. Phileas Fogg, su protagonista, apuesta a un grupo de amigos de su club que dará la vuelta al mundo exactamente en 80 días. El monto de la apuesta es la totalidad de su gran fortuna. La novela relata cómo Fogg gana la apuesta luchando segundo a segundo contra el reloj y toda clase de obstáculos y utilizando diversos trucos y todos los medios de transporte de su época, desde trenes hasta elefantes. Tanto Miguel Strogoff como 2 años de vacaciones y un capitán de 15 años son también, en cierto modo, relatos de otros tantos viajes extraordinarios. En el primero, su protagonista cruza toda una zona de Rusia, afrontando increíbles peripecias. En las otras 2 obras, en cambio, sus protagonistas parten desde Nueva Zelanda y cruzan una parte del Océano Atlántico, viviendo apasionantes aventuras. Todas estas obras tuvieron y continúan teniendo un gran éxito. La vida privada de su autor, en cambio, no fue ni remotamente exitosa. Verne jamás se avinó con su esposa, que le dio un solo hijo, y este fue tanto o más rebelde que su padre, por lo que rechazó tenazmente la disciplina que el novelista intentó imponerle. En 1886, un sobrino, en un rapto de demencia, le disparó a Verne en una pierna, dejándole inválido. Más tarde, la diabetes empezó a erosionar su organismo. La muerte le sobrevino en Amiens en 1905, cuando terminaba su novela La invasión del mar. En un próximo encuentro hablaremos del género y estilo de la obra de Julio Verne. Género y estilo de las obras de Verne. Cuando Verne comenzó a publicar sus obras, el romanticismo literario se batía en retirada en Francia y daba paso al realismo. A la era de los exploradores románticos sucede la de los exploradores científicos, bien pertrechados de los nuevos conocimientos y de los elementos tecnológicos de la reciente invención. La nueva tendencia literaria, el realismo, exigiría a su vez que la novela registrara objetivamente la realidad, tal como lo hace una cámara fotográfica. Si las obras se atuvieran solamente a lo conocido en esa época, pues podríamos decir que eran obras realistas, pero partiendo de conocimientos de sus contemporáneos y utilizando su portentosa imaginación, Verne inventa nuevas situaciones, como un viaje espacial y una travesía submarina, y crea técnicas, instrumentos y máquinas como el vehículo espacial Columbia y el submarino Nautilus, que se anticipan en muchas décadas a su invención, fabricación y uso. Es válido decir entonces que algunas de las obras de Verne en su momento
Fueron novelas de anticipación o de ciencia ficción adscritas al realismo científico o, mejor aún, al realismo fantástico, que hoy tiene otra connotación. Algo parecido ocurrió con Los viajes que hacen los protagonistas a la vuelta al mundo en 80 días y de Miguel Strogoff, para nombrar solo dos de las innumerables obras de este tipo escritas por Verne, basándose en los conocimientos geográficos de su época y en sus propios viajes. El novelista describió pueblos, seres humanos, floras y animales asombrosos, creando al mismo tiempo las extraordinarias situaciones en las que están insertos. En cuanto al estilo, la novelística de Verne se atiende a las fórmulas de realismo. Narra con estricta objetividad hechos, diálogos y acciones de los personajes, como según esta tendencia literaria, toda intromisión del autor en los sentimientos y en la interioridad de los personajes debilita el efecto que nos producen los hechos por sí mismos. Verne intenta priorizar solo a estos últimos. Bueno, ahora la invitación es a leer, pero también a escuchar la famosa obra 2 años de vacaciones de Julio Verne. Los invito. Capítulo 1.